Bueno, hola de nuevo, nos volvemos a encontrar por el mismo canal. Igual que la vez pasada, espero que ustedes sigan bien, que sus familias estén bien. Lo que nosotros vamos a hacer en estos minutitos es un repaso de la lectura que hicieron y los contenidos que dejaron en el trabajo práctico anterior y una introducción para que la lectura del trabajo que sigue sea un poco más sencilla. Bueno, como siempre empezamos mirando el esquema general para poder recordar cuáles eran las corrientes de pensamiento que nosotros íbamos a ir estudiando. Ya dimos mercantilismo y fisiocracia, vamos a hacer un repaso de la escuela clásica muy rápido y vamos a hacer la introducción de marxismo para que después ustedes puedan leer el texto. Bien, en relación al contexto, nosotros ya habíamos dicho que era la revolución industrial y que el avance de los medios de producción hizo caer al régimen feudal porque lo que antes los artesanos hacían manualmente ahora se empieza a fabricar en las grandes industrias. Eso también hace que el trabajo del mercader cambie porque ya no intercambiaba productos en las mismas ciudades o en los mismos aglomerados, sino que lo que hacía era ampliarse el comercio, las barreras territoriales se ampliaban, entonces el mercader también tenía que ese intercambio hacerlo en grandes extensiones de tierra. Otros factores como la ley de acercamientos, la incorporación de, bueno, ya dijimos, las maquinarias en el trabajo eh, y sobre todo el cambio de la producción agrícola que cobra también importancia el trabajo ganadero, hizo que muchos de los trabajadores que antes estaban en la tierra y eran fieles a un señor feudal tengan que migrar hacia las grandes ciudades, en este caso hacia las industrias. Pero al irse hacia las grandes ciudades ya no alcanzaba solamente con el trabajo del artesano, sino que era necesario que trabajen más miembros de la familia para poder subsistir o para poder satisfacer las necesidades. Entonces también empiezan a trabajar algunas mujeres, incluso algunos menores. Si arrancamos por David Ricardo, vemos que una de las cosas más importantes que él explicaba era el precio de las cosas. ¿Por qué es importante el trabajo de los campesinos en la industria? Lo que decíamos recién, se fueron de las ciudades justamente porque son los que le dan valor a esos productos mediante el trabajo que invierten en hacerlos. Para Ricardo las mercancías tenían valor por el trabajo que implicaba fabricarlas. Eso siempre y cuando pudiesen refabricarse. Si hablamos de bienes que no son posibles de refabricar, es distinto. Y la modificación que el mercado puede hacer, o la oferta y la demanda, como dice la imagen, puede hacer de ese valor es solo temporal. Cuando se determina el valor de esos bienes por el trabajo que implica realizarlos, lo primero que se separa es lo que hay que pagarle al trabajador, es decir, el salario. ¿Por qué? Justamente por el esfuerzo al trabajo que hizo, según lo que dice el mercado, para fabricar ese producto. Luego se separa el beneficio del terrateniente y lo último que queda es la diferencia o la ganancia del capitalista. Como esto genera mayor poder para los terratenientes, Ricardo lo que propone es que cada capitalista produzca lo que mejor sabe hacer y no se ate a un terrateniente local. Entonces, de esta forma, el beneficio que puede alcanzar sería no solo del terrateniente, sino de toda la sociedad. Y esa división internacional del trabajo es la que genera ventajas competitivas. Para Adam Smith, en cambio, la división del trabajo se daba por leyes naturales que hacen que cada individuo o que cada persona busque el mayor progreso siempre ejerciendo su libertad. Esto provoca que haya una mayor producción y mayor riqueza. ¿Por qué mayor producción? Y porque si los trabajadores se especializaban, se eliminaban los tiempos muertos, había mejores herramientas para producir, evidentemente el trabajo en la industria era mejor que el que hacía el artesano. Sí aclara que esta división del trabajo es sobre trabajos productivos. Solo los trabajadores productivos son los que generan mayor riqueza. Y esto está vinculado a la compra y venta de mercancías. Si nosotros queremos consumir, obviamente alguien va a tener que producir y de la otra forma nosotros vamos a tener que producir para que otros consuman eso que producimos. Si todos esos individuos tienen interés en maximizar su beneficio, Smith decía que existe una mano invisible que ajusta el circuito y que potencia el crecimiento de la sociedad en su conjunto sin que nadie más tenga que intervenir ni ajustar nada.
Y por último, Adam Smith habla del valor de las mercancías o de los productos. Y dijimos que esta era una de las principales diferencias con Ricardo, porque Smith lo que plantea son, en principio, dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. El de uso, porque todos los bienes satisfacen una necesidad. Entonces, en la medida que yo necesito usarlo, le voy a dar un valor a ese bien. Y un valor de cambio porque como no podemos conocer la cantidad de trabajo, porque el mismo está especializado, está fragmentado, y tampoco sabemos cuánto se quedan ni el capitalista ni el terrateniente del precio establecido en el mercado, es imposible identificarlo. Entonces lo que dice Smith es calcular ese valor por la teoría del costo de producción. Si nosotros sumamos lo que el mercado dice que hay que pagarle esos tres factores, el salario, el beneficio y la renta, podemos obtener un precio natural. Y ese precio natural también dice que solamente va a coincidir o va a ser el precio de equilibrio cuando sea igual al del mercado, pero que eso pasa en un solo momento. No es que la oferta y la demanda van ajustando ese valor a que siempre sea de equilibrio. Bueno, ahí hicimos el repaso de la escuela clásica. Algo muy importante y que nos va a dar el salto para poder arrancar con lo que sigue es que el enunciado de la escuela clásica o la base de la escuela clásica era lo que nosotros dimos en el concepto de economía cuando arrancamos la materia, que es que todas las personas buscan satisfacer sus necesidades y maximizar su beneficio. Es la regla como de economía. Ricardo lo decía en relación a la división del trabajo y las ventajas competitivas, entonces había que ampliar las barreras para que cada uno pueda encontrar su mayor beneficio. Y Adam Smith en que el mercado solo se iba a ajustar. Entonces, si todas las personas buscaban su máximo beneficio, el precio que se cobrara por las cosas iba a ser el más justo que el mercado aceptara. La corriente que nosotros empezamos a estudiar ahora no se desarrolla en otro contexto, sino que ahí mismo en la revolución industrial y a raíz de todo lo que va sucediendo surge como otra visión. ¿Qué es lo que se plantea? Que el crecimiento de las industrias, que hasta ese momento suponía que iba a generar riqueza para toda la sociedad, no se distribuye de manera igualitaria. En medio de esta industrialización, los obreros empiezan a tomar conciencia de que hay un montón de derechos que les están siendo vulnerados, que por ejemplo trabajan un montón de horas, que no tienen las medidas de seguridad, de higiene, los derechos, el salario mismo, que era el principal factor, y entonces empiezan a organizarse para tratar de ir consiguiendo estos derechos en el medio de esa misma industrialización. Es decir, el contexto es exactamente el mismo. Bueno, entonces, como resumen del contexto en el que se desarrolla esta corriente del pensamiento, podemos destacar las condiciones de trabajo y cómo se distribuía la riqueza. El ámbito o el lugar en donde se desarrolla es el mismo, o la importancia que tiene el mercado. Nosotros decíamos hasta la escuela clásica que el mercado tenía sus propias leyes y que era una institución para conseguir o para llegar al orden social. En cambio, para Marx, estas mismas características lo único que hacían era limitar el desarrollo de las personas, que estaban especializadas en un único trabajo y no recibían la paga que les correspondía. Uno de los principales aportes del marxismo es la definición del valor de los bienes. Lo primero que hace es una diferenciación entre bienes y productos y mercancías. La mercancía solamente tiene sentido cuando tiene un valor monetario y ese valor monetario está dado porque sirve, porque tiene una utilidad, valor de uso, como decía la escuela clásica, y también porque tiene valor de cambio. Cuando estas dos cosas se dan en conjunto, ahí podemos hablar de mercancía. Si no, estamos hablando de bienes o productos. Y este valor monetario puede cuantificarse o trasladarse en pesos porque existe detrás un trabajo humano abstracto que es uno de los principales conceptos que nos deja Marx. Si bien todas las mercancías son distintas, pueden igualarse en este concepto de trabajo humano. Ese trabajo humano es el tiempo socialmente aceptado como un promedio lógico para fabricar esa mercancía, no es lo que cada obrero tarda en fabricarlo, sino que es un promedio. Y el capitalista entonces va a pagar al trabajador por lo que produce en relación a ese promedio un salario para que
el trabajador al día siguiente siga teniendo la fuerza de trabajo necesaria para seguir el circuito productivo. El trabajo humano no es una mercancía más, no entra dentro de ese concepto, porque además de satisfacer una necesidad, tiene la capacidad de generar valor. Y esa es una característica que no tienen las mercancías. Por último, podemos decir que la mercancía se vende en el mercado al costo que tuvo producirla, o sea, el trabajo humano que fue insumido para producirla. No, en realidad no. Y eso lo sabemos por viendo los precios o los valores monetarios de esa mercancía. Lo que se le agrega es un plusvalor, o sea, una adición al valor, que es la parte que se apropia el capitalista. ¿Y por qué se le agrega ese valor? Porque la fuerza de trabajo que se usa para fabricar esa mercancía es menor que el promedio socialmente establecido. Cuanto mayor sea esa diferencia, más va a ganar el capitalista y cuanto más se acerque al valor de mercado, menos va a ser la ganancia del capitalista. Pero el adicional de valor existe siempre. Entonces, al dueño de la industria le van a convenir como obreros los que sean más eficientes en su tiempo de trabajo y puedan producir mayor cantidad de unidades. Bien, y para terminar vamos a cerrar con un concepto parecido al que empezamos esta corriente de pensamiento. Nosotros decíamos que todos los individuos o los agentes que intervienen en él lo que buscaban era su mayor beneficio o maximizar su beneficio. Bien, el problema de este modelo es que surge o genera dos grupos antagónicos. ¿Qué quiere decir? Que estos intereses o esta maximización del beneficio de unos va para un lado y de otros va para otro. Entonces, la armonía o la paz social que decían los pensadores de la escuela clásica en realidad son ficticios, porque estas relaciones generan conflicto. Y este conflicto se genera, y este es el problema de la lucha de clases, en situaciones de dominación, en donde las dos partes no están en la misma posición o a la misma altura. La clase dominante, que sería el capitalista industrial, lo que quiere es dominar a los obreros y los obreros tratan de liberarse. Y lo que dice Marx es que esta liberación solo va a ser posible si son los obreros los que rompen con esa relación y hacen caer al sistema industrial. Bueno, bien, hasta acá llegamos entonces con la introducción de este tema. Cualquier duda, cualquier consulta, después de que ustedes lean el material, me pueden escribir, me pueden decir. Y si todo sale bien, nos vemos dentro de 15 días cuando se estrene un nuevo capítulo de esta serie.